¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta entonces cuando vamos armando nuestro corpus? ¿Qué es lo que vamos a incluir? ¿Qué documentación vamos a incluir? Bueno, en principio vamos a tener en cuenta criterios de conveniencia general, es decir, estos criterios que deberíamos tener en cuenta siempre. Que algunos ya los vimos cuando analizamos cuáles serían los documentos pertinentes o cómo sería la evaluación pertinente de la documentación para la terminología y para la traducción también. Tenemos el alcance geográfico de la lengua, ¿sí? Es decir, bueno, hasta qué punto la lengua tiene, esa lengua en la que estamos trabajando puede llegar a presentar variación geográfica. Vamos a tener en cuenta también la variación, digamos, local, o sea, esa variación que tiene que ver con los dialectos. La diversidad pragmática de los hablantes, es decir, ese uso que se haga de la lengua en con diferentes finalidades y en diferentes ámbitos. La amplitud del campo de investigación, es decir, si es el campo que estamos analizando es un campo que ya está analizado, que es bastante conocido, donde hay mucha información disponible, o es un campo más restringido. A ustedes les puede pasar que si trabajan con la ciencia ficción y con una ciencia o una disciplina inventada, para poder lograr quizás algún análisis terminológico, bueno, el campo de investigación se les va a achicar bastante. Si ese campo de investigación que estamos trabajando es interdisciplinario y multidisciplinario, si el desarrollo del tema en la lengua es un desarrollo, digamos, importante, es decir, la lengua trabaja ese tema, o como habíamos dicho antes, los especialistas de ese tema en particular hablan la lengua de partida o la lengua de llegada, y las fuentes de autoridad, como también habíamos visto, ¿no? O sea, todas las fuentes de autoridad siempre tienen que ver con organismos, entidades, autores reconocidos, o al menos que se basen sobre métodos de investigación específicos o que sean referenciados por otros autores, ¿sí? Después tenemos los criterios de pertinencia. Y esto es, vamos a incluir en nuestro corpus aquellos documentos que tengan precisión sobre el tema, es decir, que sean pertinentes para el nivel de terminología y para el nivel de conceptualización que estamos manejando. Y acá podemos relacionarlo con el tema de la Wikipedia, ¿sí? Si vamos a incluir algún digamos, comentario de la Wikipedia en nuestro corpus, lo dejo para que ustedes lo respondan. Exigencia de precisión funcional, esto tiene que ver con aquella terminología que si bien no es un equivalente perfecto, sí da lugar a una equivalencia funcional, como quizás podría llegar a pasar en la ciencia ficción. Las características del contexto de uso, eso también tiene que ver, otra vez volvemos al contexto de producción de la obra y al contexto de reproducción de la obra, y la existencia institucional, es decir, si es el tema que estamos trabajando tiene algún ente u organismo que lo nuclee o que sea un órgano rector sobre el tema. Otros criterios entonces que vamos a tener en cuenta son los criterios de ponderación y que tienen que ver justamente con estos criterios semánticos de los documentos. Pragmáticos, o sea, semánticos es decir que incluyan conceptos, pragmáticos que coincidan o que trabajen con el tema del uso de esos conceptos, normativos, si estamos trabajando justamente con documentación que está sujeta a normas o a directrices, o todo, digamos, documento de autoridad regulatoria. Frecuenciales, que esto yo ya les había comentado que el tema de este criterio frecuencial no es, digamos, tan válido. Habría que tener en cuenta un poco, digamos, de dónde salen.
a qué obedece la frecuencia, ¿no? A eso voy. A veces decimos, bueno, este término aparece, no sé, 200 veces y en cambio este término aparece 50. Bueno, ¿por qué? ¿Por dónde aparece 200 veces? ¿No? A ver si esa documentación en donde aparece esas 200 veces realmente es una documentación válida. O sea, esto de frecuencial, Miriam lo usa mucho, se guía mucho por la frecuencialidad de la terminología, o sea, que aparezca con mucha frecuencia en los documentos, pero yo soy un poco más cauta y digo, habría que analizar, por lo menos tomar una muestra, a ver en qué tipos de documentos está apareciendo. Bueno, y por último la especificidad, ¿no? Que obviamente que la documentación sea del campo específico o tema al que estamos trabajando. Hasta acá entonces Miriam dice que tenemos un corpus virtual, que compilamos un corpus virtual, porque nuestros documentos surgen de Internet. Ella también va a precisar que existen otros tipos de corpus, como puede ser un corpus digital que tiene que ver con documentos que ustedes ya tengan cargados por ahí en sus computadoras. O un corpus textual que tiene que ver con documentos o, digamos, o libros u obras físicas, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, la investigación se hace en Internet, con lo cual nuestro corpus es virtual. Es abierto porque lo podemos seguir ampliando, es decir, la pregunta muchas veces es ¿cuántos documentos necesitaríamos como para decir ya tengo un corpus? Bueno, la medida del corpus depende de las necesidades de investigación y cuán satisfechas esas necesidades se ven, ¿sí? Yo a veces, según las áreas en las que trabajo, con tener un solo documento fuente, que por ahí es un documento que surge de alguna autoridad muy competente, digamos, en el tema, es suficiente. O sea, en ese documento ya encuentro toda la información que necesito y puedo verificar la terminología y sé que tengo que verificarla ahí porque es una fuente de autoridad. En otras oportunidades se me pide que utilice determinada fuente, determinado corpus, sobre todo corpus de llegada. Me guste o no me guste, ¿no? Pero bueno, quieren esa terminología como está utilizada ahí en esa documentación, entonces bueno, ese es mi corpus, pero depende sí mucho del trabajo. Es monolingüe porque hasta ahora lo hicimos en una sola lengua, que es la lengua de partida. Si nosotros vamos a trabajar con la traducción, lo vamos a hacer en las dos lenguas. La idea sería que si vamos a trabajar, digamos, obviamente como vamos a trabajar con traducción, tenemos que hacer la misma investigación en la documentación en la lengua de llegada, es decir, tendríamos que aplicar los mismos criterios que aplicamos antes para hacer una búsqueda en la lengua de llegada. Y ella nos dice que para esto existen dos posibilidades, que son los corpus paralelos y los corpus comparables. En el corpus paralelo entonces tenemos una colección de textos traducidos a una o varias lenguas. Y esto es muy parecido a esas páginas que ustedes seguramente conocen como Lingui o Reverso, que son estas páginas que nos van ofreciendo, nos ofrecen pedacitos de contexto, ¿no? Como que fueron tomados de otros lados. Ahí decimos, ese es un corpus paralelo, porque en general busca las traducciones. Las memorias de traducción, si ustedes las usan, van a ver que justamente trabaja con corpus paralelo. ¿Sí? Yo al menos trabajo con memoria de traducción y porque tengo mucha documentación que se repite, mucha información que se repite, y va tomando, o sea, en general la voy cargando con documentos que ya fueron traducidos y que supuestamente están revisados y corregidos. Ahora, para nuestro trabajo terminológico, lo ideal es contar con un corpus comparable, donde la colección de textos son parecidos en cuanto a sus características y especialidad en más de una lengua. Es decir, buscamos textos que tengan las mismas características desde el punto de vista del campo, del tema y del enfoque,
aunque podemos variar el enfoque como para poder hacer ese análisis de enfoques diferentes, para ver qué terminología surge, pero que sean originales. Y ahí es donde estaríamos nosotros también un poco más satisfechos desde el punto de vista de la terminología, ¿sí? Que la documentación que utilicemos para extraer información sea documentación originalmente escrita en esa lengua, ¿sí? Por el especialista en esa lengua y no sea traducción.